Muy bien, en la clase anterior nosotros estamos viendo en el fondo toda la función de decodificación que toma a cabo en todo el mecanismo de control de las máquinas de ciclo único, ¿ya? Y vimos entonces que al decodificador principal o el primario, ¿cierto? Entraba el tipo de operación, el tipo de función relacionado y típicamente también el registro de destino. ¿Por qué entrar al registro de destino? Básicamente tenía relación con identificar si estamos trabajando sobre PC, porque PC, Program Counter, por ahora no es tan evidente porque lo vemos un poco separado, pero Program Counter en el fondo y al final del día es el registro 15. Va a quedar más en evidencia, espero, al final de la clase de hoy. Pero entonces es un registro más. Entonces, si hay alguna operación sobre el Program Counter, tenemos que tener ciertos cuidados, ¿ya? Porque es lo más fundamental. Jugar mal con el program counter termina siendo generar que el computador se pegue, ¿cierto? Si hacemos que salte a un lugar donde no hay una instrucción válida, un computador se pega. Eso es, al final del día. O que vaya y haga una instrucción que nosotros no queremos que ejecute. Entonces, súper, súper delicado y por lo tanto tiene un tratamiento especial. Lo que sí también comentamos el otro día es que ciertas señales de control pasaban por una etapa anterior, ¿ya? Y que tenía que ver con la ejecución en el fondo condicional. Entonces solamente permito cuando escribir, que al final es lo que va a cambiar el estado del sistema, si es que se dan las condiciones que se están pidiendo. ¿Ok? Y dentro de esas condiciones también habíamos incluido un par de flags nuevos que tenían relación con las, justamente, qué grupo de flags vamos a trabajar. Recordemos que los flags vienen de la ALU, ¿ya? Y lo otro que entra, ahora esto viene de la ALU, lo que viene de la instrucción son las condiciones. Entonces, lo que vamos a revisar ahora es justamente las condiciones lógicas que en el fondo nos van a dictar si se ejecuta o no. En el fondo, recuerden, la instrucción se ejecuta igual, ¿ya? Pero lo que pasa es que si permitimos que se escriba o no en registro o en memoria, ¿ya? Y por lo tanto, para eso revisamos y comparamos un poco lo que son las ALU flags que me generan, ¿cierto? NZCB, que vienen de la ALU, si es negativo, si es cero, si viene con un carry, si tiene un overhead, un overflow. ¿Ok? Y entonces, y las condiciones que le estamos pidiendo a la ejecución. Podemos tener múltiples condiciones y esos recuérdense que son mnemónicos que se colocan a la instrucción, ¿cierto? El de igualdad, desigualdad, que es mayor que, y eso entonces va a controlar el flujo de ejecución del programa. Entonces el condicionamiento es súper importante, que en el fondo son eh, los if, y el if es el que te va, o los while, o todo lo que uno quiera para controlar el flujo del programa y que viene basado en algún tipo de comparación. Entonces, de cierta forma, esta condición es la que permite que estas señales efectivamente salgan a colación cuando se está ejecutando la instrucción o no. Y también tenemos un par de señales extras que, de acuerdo al tipo de instrucción, podemos indicarle al sistema que usted juegue con esta, juegue con estas otras, no las toque porque no es necesario, no tiene por qué hacerlo porque el tipo de instrucción no lo amerita. ¿Ok? Entonces vamos a ver entonces lo que es la lógica de condiciones. Entonces, la primera función, tal como les comenté, comprobar si debe ejecutarse o no la instrucción. La instrucción, recuerden, se ejecuta igual. La parte que podría no hacerse es la escritura. La escritura al final es lo que cambia el estado del sistema. Por lo tanto, es súper fundamental que al final es como, no solo fue una práctica, sino que fue de verdad. Entonces ahí queda grabado, ¿cierto? Queda estampado. Si uno practicó, es como que estuviéramos haciendo esta clase eh, y no grabó, es como que escribió su tesis y no la grabó, es como que no la hubiera hecho, ¿cierto? Entonces, es tal cual como eso. ¿Ya? Y posiblemente la otra pega que tiene, o el otro trabajo que tiene la lógica, es actualizar el registro de estado. Y eso aquí viene dado, ¿cierto? Hay una condición súper súper importante el registro de estado que tiene que ver justamente con la incorporación o no del, del S o el bit S también en las instrucciones.
Muy bien. La lógica va a parecer bastante simple, en el sentido de que si nosotros lo que queremos hacer es básicamente ponerle alguna condición, ¿cierto?, a estas tres variables. Una, cuál es la fuente del PC, si el registro se va a escribir o si la memoria se va a escribir. Y ponerle una condición no es nada más que colocarle un AND, ¿cierto? AND con alguna condición. O sea, si se cumple la condición, que es como un check, entonces sí permito que esto ocurra y permee hacia la ejecución. ¿Ok? Ahora, ¿cómo chequeo esa condición? Y ahí es donde viene el tema, que en el fondo lo que quiere hacer esa condición es comparar la condición que yo estoy planteando en la instrucción con los flags que están disponibles. Solamente voy a dejar que algunos flags sean los que funcionen. Y finalmente voy a revisar, esto viene de instrucción, el flag write, en el fondo me va a indicar cuáles flags, cuál conjunto de flags, porque de estos 4 flags, recuérdense, en grupos de A2, ¿ya? Son los que al final pasan a la etapa de condicionamiento y de chequear las condiciones. ¿Ok? No siempre paso todas y significa que no siempre actualizo todas tampoco. Entonces, justamente llega la mnemotécnica y de acuerdo a alguna comparación con los flags que vienen de la ALU, nosotros determinamos si esta salida es 1 o no, que permite que se graben o no esas señales. O sea, se grabe en memoria o no. Ya recuérdense entonces después que estos flags que están acá, que en el fondo vienen de la ALU y se terminan escribiendo aquí, son los que están en el registro de estado. Pero yo solo permito que pasen al registro de estado si el flag write así lo permite. ¿Y de qué depende eso? Del tipo de instrucción. Porque ¿para qué voy a sobreescribir algún flag que en el fondo la instrucción no debió haberla sobrescrito? ¿Ok? Tengo que tener cuidado con eso. Muy bien. Esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? ¿Cuáles son las posibles condiciones que yo pongo en la instrucción? Entonces, de acuerdo al mnemonics, EQ, GE, LT, tiene su propio código en 4 bits. Eso es lo que entra entonces y lo que estoy forzando, y también está el más típico siempre, que es el incondicional. El incondicional está fácil hacer la lógica, ¿cierto? Si yo comparo con el incondicional y tengo esa secuencia, yo permito que la condición se escriba, que todo se escriba, que todo se ejecute. Las otras ya depende de la ALU. ¿Cierto? Si acá justamente tengo una ejecución incondicional, este es el código del condicionador, y eso para todo caso me va a generar la condición de ejecución 1. ¿Ok? Así que es súper, súper fácil de verificar o hacer la lógica para eso. Ahora, si tengo otra instrucción que sí tiene un mnemonic de EQ, ¿cierto? En los bits de condición tengo estos 4 ceros y lo tengo que ver, no se comparan directamente con los flags porque no tienen una significación directa. Lo que tienen que ver es cuál es la lógica que tengo que implementar. ¿Qué indica EQ? Que yo quiero chequear igualdad. ¿Y cómo se chequea igualdad? Se chequea comprobando si el bit 0 está activado o no está activado. ¿Ya? ¿Y dónde está eso? Recuerden que los flags son NZBC. Es justamente el segundo bit que está acá. Está en 1. Si está en 1, entonces check. Entonces eso permite que esto sí ocurra. ¿Ok? Así que no hay que confundirse. Como son 4 bits, hay gente que puede tener la tentación de decir, yo comparo derechamente estos 4 bits con estos flags y tengo mi comparación. No, no es así. En el fondo yo tengo 16 combinaciones de condiciones, pero en los flags yo no tengo 16 combinaciones. ¿Ya? Yo no puedo ser negativo y 0 al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, no es así. Entonces hay que hacer la lógica que vaya descubriendo esto, si se cumple la condición que yo quiero de acuerdo a una combinación de flags.
¿Ya? Y lo otro que hace la lógica condicional es actualizar el registro de estado, o sea, permitir que se actualicen, porque el flag W, recuérdense que es lo que va a determinar si ustedes van a permitir que se reescriban el NZ y el BC de acuerdo si a una operación aritmética o una operación lógica. ¿Ok? O sea, eso es lo que va a determinar el flag W. Si estos registros de estado efectivamente no solo los voy a usar, pero también los voy a reescribir. ¿Ok? Y eso se da con la lógica que está acá, y eso depende mucho del bit S. Porque el bit S, ¿qué indica el bit S? Recuerden que escribo en el registro de estado el resultado de los flags de la ALU. Pero lo que estoy diciendo es que ese bit S tiene dos variables que vienen en el flag W, que viene con 2 bits. Y eso indica que se ocupo este conjunto o este conjunto. En general, en la aritmética se actualizan los dos, y en la lógica solamente el conjunto NZ, ¿cierto? Este grupo es el que se actualiza. Entonces, eso es lo que fuerza el bit S, ¿ok? Que ocurra esta escritura de que se actualicen estos registros con lo que viene de la ALU. Si eso no ocurre, si no existe el bit S, esos bits no se actualizan. ¿Ok? Entonces todo el condicionamiento se da con los bits que están presentes. Y entonces es súper importante porque el bit S termina generando al final que se ocupen o no estos escritores o habilitadores de escritura dentro de los flags. Y eso es un estado de la máquina en el fondo. Así que para que queden claros, si yo ejecuto add y sub, que son aritméticos, actualizan todos los flags. Se actualizan. O sea, este write va en 1, entonces permite cargar de la ALU a los flags y quedan en el registro estado, y eso en el fondo son los que se ocupan para chequear las condiciones. Los que son lógicos, solamente NZ. ¿Ya? Y obviamente el flag W viene de la lógica del decodificador y está asociado entonces al bit S, si existe o no, que yo quiero escribir o no en los flags, y más encima a verificar cuál tipo de comando es el que estoy ejecutando. ¿Ok? Si se recuerdan un poco, el ALU decoder tiene que generar algunas cosas, y que es importante. O sea, recuerden que la función, si yo estoy ocupando la función add, esa función es distinta. Si yo, en este caso, esta sería la add s, esta sería la sub s, y ahora sería la add s, ¿cierto? Que en el fondo me está agregando un bit, el bit s o la OR s. ¿Qué hace esa función entonces en nuestro decodificador? De cierta forma tengo que identificar el tipo de función que estoy trabajando. ¿Ya? Claramente cada una de estas 4 opciones me genera una señal de control para la ALU, para que haga una de las 4 opciones que tiene la ALU. Pero más encima me tiene que tirar, dependiendo del tipo, si se escribe o no en los flags o no, y en cuáles. Como dijimos, en los aritméticos se escriben los dos flags, los dos grupos de flags. Pero si identifica que en el fondo que la función que se está es lógica, y eso se ve por esto, ¿cierto? Este bit es el que está identificando eso, el segundo bit acá. Está identificando que es una operación aritmética o una operación lógica, me indica que solo bajo el supuesto que tengo el bit S prendido, se actualiza un grupo de los bits. ¿Ok? Eso es para que les quede claro un poco, eso venía de la parte de decodificación. En el ejemplo, ¿por qué decía, alguien pregunta, por qué decía flags 3.2 y no flag 3.0? Vamos a volver allá, me perdí la pregunta. Flags 3.2 y no flag 3.0. ¿Por qué? Por eso, porque están en grupos. Los flags están en grupos de A2. Está un primer grupo, 3.2, y el 1.0. ¿Ok? Y lo que me dice acá es que tengo dos señales que habilita que se rellene este registro o habilita que se rellene este otro registro. Controla entonces dos grupos, pero en el fondo los flags son 4. ¿Ok?
Muy bien. Y eso entonces está bajo la lógica de que el comando S lo que dice es que quiero escribir algo en los flags de condición. Y después los comandos de condición son los que verifican lo que hay en los flags de condición. ¿Ok? Entonces, flag W10, ¿cierto? Es un comando aritmético, por lo tanto, el flag de escritura dice voy a actualizar los dos grupos de flags. O sea, estos dos van a tener un 1 acá, justamente para actualizar este cuento. De hecho, eso es un 1. ¿Ok? Y por lo tanto, esta sub es ejecución incondicional, porque no tiene un mnemónico de condición, tiene un mnemónico de escritura de flag. Y por lo tanto, estos flag write, totalmente, estos van, ¿cierto? La condición es 1 acá, y eso hace que tiene también una condición acá. Si esto no es 1, tampoco se escribe, ¿ya? O sea, el chequeo de condición hace que se escriban las cosas o no, y efectivamente eso hace que se pasen estos flags a esta cuestión, y entonces para la siguiente ejecución yo ya los puedo ocupar para comparar con las condiciones, ¿ok? Porque recuérdense que estos comandos se usan para escribir sobre los flags, ¿ya? Entonces no lee, no tiene condiciones, es siempre incondicional. En el caso que detecte que es una operación lógica, ya obviamente el flag acá va a ser un 1 y un 0, o sea, no va a permitir que se actualice estos de acá, porque no actúa sobre ellos. Pero cuando lo hace, como es ejecución incondicional, ¿cierto? El comando es incondicional, me genera un 1 acá, y este 1 permite que en el fondo sí se actualicen y se activen esos registros, ¿ya? Así que esa es la forma de forzar la escritura. Esto fuerza escritura, ese comando lo único que está haciendo no solo ejecuta lo que tiene que ejecutar la función es AND con los registros, sino que más encima me está forzando que se escriban los flags en los registros de estado. Y eso en una posterior ejecución en la que yo sí ocupe la instrucción condicional, alguna instrucción condicional, yo ahí voy a leer de esos bits de flag. Ya no voy a escribir sobre ello. Supongo un poco para entender que yo quiero, esa es la otra función de la lógica de condicional. Saber cuando quiero escribir sobre los flags o saber cuando yo quiero leer de los flags. ¿Ok? Muy bien. Como ejemplo, podemos ver cómo funciona entonces la lógica en general, las dos cosas de una instrucción en general. Aquí vamos a poner el ejemplo de la función OR. La función OR tiene entonces un OP00, que significa una operación de procesamiento de datos, ¿cierto? Tipo Data Processing Register. Tiene en sus bits de función cosas, algunas indiferentes que puedo ocupar. Lo que está claro, que si esta función OR, imaginemos que esto era un OR, no sé, R que actúa entre registros, por ejemplo. Ya, eso ahí uno puede inmediatamente sacar algunas cosas. Por ejemplo, que si estoy trabajando sobre registros, me es indiferente un poco cuál es la entrada o el tipo de extensión que yo quiera hacer. ¿Por qué? Porque si este registro, el ALU source es 0, porque entonces la fuente secundaria viene de un registro y no del inmediato. ¿Ok? ¿Qué otra cosa puedo ver? Que si yo quiero leer, escribir en memoria, claramente yo no quiero escribir en memoria porque quiero escribir en un registro, una operación de procesamiento de datos. Lo único que escriben en memoria son operaciones de memoria. ¿Qué más?
Si voy de memoria a registro, claramente no estoy trabajando con la memoria, por lo tanto, este bit de acá, de memoria de tu registro, siempre pasa de largo, va a pasar de la ALU de largo para acá. Por lo tanto, ese bit también es 0. Lo otro es saber si es una ejecución de tipo data processing, no es de branch. Por lo tanto, no hay salto. Y si no hay salto, ¿eso qué me va a decir? Me va a decir mucho sobre el PC source. Porque si no un salto, yo no quiero escribir nada distinto al PC que no sea PC más 4. ¿Ok? Ahora, yo sí quiero escribir en el registro. Por lo tanto, en register write tengo un 1 acá. Porque el resultado de la ALU, que me está sumando lo que viene del registro de fuente y el registro de fuente secundaria, ¿cierto? Que se sumaron en el fondo o operaron en la ALU bajo el comando de ALU control. ¿Cuál es el ALU control acá? ¿Cierto? El comando OR, que en este caso es el 11. Y vamos entonces, ese resultado lo quiero escribir en el registro acá de escritura, bajo lo que esté acá, que en el caso va a leer estos bits que son justamente los de destino, ¿cierto? En este caso R1. Acá leyó R2, acá leyó R3. ¿Ok? Y la fuente, ¿cierto? La fuente viene de un registro, o sea que esto es 0, y viene también de otro registro, eso también es 0. Entonces, esa es la fuente, voy a leer desde 2 registros, y ninguno de esos registros es el PC. Eso indica uno de los bits, y el otro de los bits indica si es que viene en la fuente secundaria, hubiese sido también un inmediato. ¿Ok? Y el ALUOP, que en el fondo nos indica la operación de ALU, que es una operación que va a ocupar la ALU, por lo tanto eso nos indica que es efectivamente un 1. Ok. Y eso es un poco el seguimiento que tenemos que ver, que tenemos, recuerden, si ya tenemos todas las líneas del procesador, para el de ciclo único, simplemente tenemos que identificar qué cosas se habilitan con cada una de las instrucciones, qué cosas se ocupan con cada una de las instrucciones, ¿ok? ¿Por qué camino van los datos? Y aquí está un poco más en perspectiva y en zoom para ver qué caminos son los que se están ocupando. ¿Ok? Efectivamente eso, ¿cierto? Recuérdense que saco la instrucción del PC, del registro PC, va a la memoria de instrucciones, como una dirección, va a una dirección de memoria, saca la instrucción, y esa instrucción es la que yo voy a ocupar. Y voy a leer, ¿qué voy a leer? Ya dije, las condiciones, los bits de condición, los bits de operación, los bits de función y el registro de destino, por si acaso, a toda la unidad de control. En estos bits se encuentra el registro de fuente primaria. En estos bits se encuentra en este caso el registro de fuente secundaria, si es un registro y no es un inmediato. Y si yo quiero ocupar 2 registros y ninguno de ellos es el PC, porque eso me lo está indicando que RD no es el PC acá, voy a ocupar que este multiplexor de 0 para que dé camino a que yo quiera justamente en el caso de OR, R1, R2 y R3, por ejemplo, sean acá justamente R2, ¿cierto? Acá y acá el que yo quiera leer sea R3. Y estos otros bits de acá me va a indicar el RD, ¿cierto? Que son lo mismo, 1512, que sería R1, que va a entrar como dirección acá. Muy bien, ¿qué van a hacer estas direcciones? Va a ir a buscar al registro, a los registros, cada uno va a sacar lo que tiene escrito el registro, R2 y R3. Va a agarrar esos valores, los va a llevar a la ALU, ese siempre va a la ALU, pero este, como puede haber venido un inmediato, tiene que pasar por un multiplexor, y ese multiplexor me está diciendo, ok, esto no era un inmediato. ¿Qué tipo de inmediato era? No me importa, porque no era una operación con inmediatos, por eso tiene un XX ahí. Y la ALU va a hacer la operación que yo le indique, que en el fondo OR, ¿cierto? Porque tengo la función acá, yo sé qué función está entrando, entonces ALU control, voy a decir que esto es 1.1, que es un OR, va a ocupar la ALU como una OR entre esas dos cosas, va a ser OR entre esos dos registros, voy a saltar la memoria,
Voy a hacer un bypass a la memoria. Y para eso le indico que yo no quiero escribir en memoria. ¿Ya? No voy de la memoria al registro y tampoco quiero escribir en memoria. Tengo dos ceros ahí. Y el resultado viene acá, da la vuelta y va a entrar como dato, porque no quiero que vaya hacia el PC, no me interesa. Quiero que vaya como dato acá. Y al final va a estar escrito en el fondo en el registro 1, que es el que está apuntado como dirección. ¿Ok? Y por último, yo quiero escribir en el registro al final del día, porque eso es lo que estoy pidiendo, quiero escribir el resultado en este registro 1. Y como es una instrucción que no trabaja sobre el PC, porque eso lo puedo determinar acá con el control, sabiendo sobre qué registro estoy operando, yo simplemente le indico a PC Source que es 0, ¿ya? Y eso hace que en forma automática acá se sumó PC más 4, que lo tengo disponible acá, y se escribió, así como el PC más 8 se escribió también en R15 en forma paralela. ¿Ok? Siempre se está escribiendo el PC más 8 y acá estoy permitiendo que se escriba PC más 4 a la entrada. Y es el mecanismo de funcionamiento entonces de una máquina de ciclo único. ¿Ok? En un solo ciclo de reloj tienen que haber ocurrido todos esos movimientos de datos. ¿Ya? Todos esos movimientos de datos ocurrieron en un ciclo de reloj, lo que es harto. Y de cierta forma, ¿qué impide que yo tenga un reloj en un momento o en el siguiente, entre el tiempo entre reloj y reloj, que yo alcance a mover todos los datos que yo quería mover? Así que ese es el cuidado que hay que tener y por eso vamos a ver algo relacionado ahora. ¿Ya? ¿Qué pasaría? Ahora viene el tema, si hay otros comandos que nosotros vimos cuando estuvimos estudiando Assembly, que no están acá dibujados, ¿cierto? Dijimos, vamos a usar algunos comandos como ejemplo para terminar con un computador más o menos sencillo. Pero obviamente hay otros comandos. Y aquí hay un comando súper fuerte e importante que se ocupa mucho, por ejemplo, que es el CMP, que es el que compara. ¿Y qué hace en el fondo este comparador? Recuérdense que compara y lo único que hace CMP escribe en el registro de estado. Escribe flags en el registro de estado. ¿Ya? Hace una comparación y escribe flags. Habilita flags. Que eso se puede usar después para ejecución condicional. Pero no tiene un resultado, porque esto no es una suma de algo, no es una resta de algo, es una comparación. Y esa comparación yo no la escribo en ningún lado, solo lo único que hace es escribir flags. Por lo tanto, a diferencia de add y sub o cualquier otro comando aritmético, es que yo no quiero escribir en un registro. Yo no quiero actualizar los registros, simplemente quiero comparar cosas y habilitar flags. Por lo tanto, al incluir un comando como este, yo necesito en el decodificador sacar un nuevo monito acá, una nueva señal que dice no escribir. ¿Ya? Yo quiero, o sea, el CMP va a escribir, va a actualizar los flags, pero no quiero que escriba en el registro, porque ese resultado no va, ¿cierto? El CMP típicamente compara dos cosas, R1 con R2, compara y escribe flags, pero no escribe el resultado, por ejemplo, en R1. ¿Recuerdan? Ok, entonces es un comando delicado. Por lo tanto, en el decodificador tengo que incluir que no quiero escribir, porque si no va a ser algo que yo no quiero. La ruta de datos es lo mismo, ¿cierto? Porque el CMP va a ocupar la ALU de alguna forma para actualizar los ALU, que en el fondo hace una resta, y con eso se logra la comparación. Si en esa resta, la resta da 0, entonces son iguales. Si da mayor, si da un número positivo o un negativo, yo puedo saber si el número es mayor o menor. Pero en la decodificación, entonces, yo estoy incluyendo en este ALU decoder una señal que diga, como era un comando CMP, que viene acá, yo identifiqué que un comando CMP, yo más encima le puedo decir, por favor, no escribas. Entonces, yo voy a colocarle al registro una nueva entradita acá, y para que efectivamente se escriba en el registro, y si está ese comando, digo, no, ¿sabes qué? Es un override, no quiero que se escriba en el registro, porque este cálculo
el uso de la ALU que dice solamente para obtener las flags, no es para escribir ese resultado. ¿Ok? Así que eso es para que vayan entendiendo que a medida que vamos colocando todos los comandos posibles de los que nosotros tenemos en acción, lo más probable es que necesitemos ir agregando líneas acá para que efectivamente hagan lo que uno quiere que hagan. Y en este caso, ¿qué significa agregar esa línea? Que tenemos que agregar una nueva salida, y esa salida hay que diseñarla, en este caso en el decodificador, y entender que si por algún motivo yo no soy ninguno de estos comandos y soy el comando CMP, ya yo sé que lo que hace CMP es una resta, entonces el mismo comando que sub, pero quiero indicarle también que voy a actualizar, de hecho el bit S en CMP dice que quiero actualizar todos los flags, ¿ya? Entonces agrego eso a la lógica del flag W, pero como tengo una nueva señal, esa señal siempre es 0 y solo se habilita cuando identifica que tengo el CMP. ¿Ok? Recuerden que yo tengo muchos más comandos de procesamiento de datos, ¿ya? Pero este comando en particular uno no quiere que escriba nada. Uno no quiere que escriba el resultado, solamente quiero generar flags. ¿Ok? Y lo que uno podría pensar, bueno, pero ¿para qué usar el comando? ¿Para qué existe el comando CMP si en el fondo yo puedo lograr lo mismo con sub S? ¿Cierto? El sub S hace lo mismo, hace la resta, pero la diferencia es que no escribe, escribe en el registro el resultado, el otro no lo escribe. Por ahora no vemos diferencias aparentes, pero cuando veamos lo siguiente que vamos a mostrar, vamos a decir, ah, sí, ahora puede tener sentido, porque escribir en el registro también cuesta, ¿ya? También cuesta plata, por así decirlo. Otra posible funcionalidad ampliada. Si ustedes recuerdan los comandos, si nuestra fuente de secundaria es un registro, y ese registro tenía, por ejemplo, si yo hago los comandos add R1, R2 y el R3 y le pongo un LCL4, ese registro, en el fondo, no quiero solo leer el registro, sino que ese registro le quiero dar algún tipo de rotación que va indicado por esto, LCL, y con la cantidad que está en este inmediato de acá. ¿Ok? ¿Cómo agrego esa funcionalidad ahora? Porque sé que existe. Muy simple, ¿cierto? Eso ocurre en el fondo que desde el registro de origen secundario, que es el segundo, yo agrego entonces una circuitería que haga desplazamientos. Y ese desplazamiento está controlado por estos bits que están acá, indicando el tipo de desplazamiento y la cantidad de desplazamiento. Entonces, si yo tengo un circuito que hace eso y lee esos bits, eso es todo lo que necesito agregar para ahora tener todos los registros desplazados, registros de secundario. ¿Okay? Así que súper, súper sencillo, no hubo que cambiar mucho más de la estructura de la ruta de datos. El control no cambia en absoluto. No hay cambios en el controlador. Muy bien, vamos a ver y hacer una pequeña revisión de los tiempos de ejecución del programa. Ya esto lo vimos en el capítulo 1 en forma somera y básicamente recuérdense que ¿cuánto se demora un programa en ejecutarse? Vimos que ahora ocupamos un ciclo para una instrucción. ¿Ok? Entonces vamos a típicamente, ¿cuántas instrucciones tenemos? ¿Cuántos ciclos por instrucción? Que en este caso nuestro CPI, como está esta máquina de un ciclo, es 1. O sea, cada instrucción la tengo que ejecutar en un ciclo, tengo que terminarla. ¿Y cuántos segundos se demora cada ciclo? En el fondo, ¿cuál es nuestro periodo o tiempo de reloj? Y la fórmula de ejecución es bien, bien simple. Veamos en el caso, ¿qué es lo que limita nuestro tiempo? ¿Ya? ¿Cuál es el máximo tiempo de ejecución que voy a tener? Eso es lo más importante acá. El periodo que está limitado. Y en el fondo, esa ruta crítica
va a estar controlado por la instrucción que se pasa por más partes y hace más cosas. Porque tengo que ser capaz de ejecutar tanto esa instrucción como la que ocupe menos recursos, no importa. Entonces, eso va a limitar, en el fondo, cuál es el tiempo mínimo que necesito para poder ejecutar cualquier tipo de instrucción, en este caso del ciclo único. Y como me he dado cuenta, la más complicada de todas y la que pasa por más tipos de cosas son las que trabajan sobre la memoria. En este caso, la LDR. ¿Ok? Y vamos a ver que en el fondo, y a la mayoría de las instrucciones casi todas pasan por lo mismo, pero esta es la que termina con más cosas. ¿Por qué? Primero, lee del PC, pasa por la memoria de instrucciones. O sea, tiene que perder tiempo acá. Esto tiene que tomar un tiempo, una vez que se activó el reloj acá. La instrucción tiene que ser leída, ¿cierto?, por las unidades de control. Una vez que las unidades de control toman las decisiones para generar todas las señales de control, yo voy definiendo, ¿cierto?, que quiero leer de este registro. ¿Ya? Entonces tengo que pasar y sacar esa información del registro. Esto también toma tiempo. ¿Ya? Una vez que yo paso por acá, la salida de esta, hay otra que me indica que quiero ocupar un inmediato. Entonces voy a leer esto acá, voy a pasar por el inmediato. Esto no es tan lento, pero finalmente voy a terminar en la ALU. Ejecutar la ALU también toma tiempo. Después de ese resultado yo lo quiero leer esa dirección de memoria, ¿cierto? Y sacar ese valor. Esto también toma tiempo. Saco ese valor, leí de la memoria y vengo y ahora quiero más encima escribir, tener tiempo suficiente para escribir este registro. Y eso también tomó tiempo. Y eso todo en un ciclo de reloj. Ya, entonces leí de la memoria, leí de los registros, ejecuté la ALU, leí de la otra memoria y volví a escribir en el registro. Entonces son un montón de operaciones más encima. Antes de todo también, apenas leo la instrucción, tengo que generar todas estas señales y tengo que generarlas antes de empezar a pasar por acá. Porque si no, no va a ser lo correcto. Muy bien. Y para eso, entonces la ruta crítica está dada por una suma de un montón de tiempos, ¿cierto? Los tiempos que pasa para poder sacar el contador de programa, el tiempo de memoria para sacar la instrucción, el tiempo de decodificación, ¿ya? El tiempo de los multiplexores, ¿ya? Y la lectura del registro, el tiempo que se demoró en la ALU, el tiempo que se demoró en sacar de la memoria el dato, el tiempo del multiplexor y después el tiempo de grabar, en el fondo, o setear el nuevo registro de estado. ¿Ya? Si uno va sumando esto, en el fondo uno puede llegar a algo un poquito más simple porque hay cosas que se repiten, 2 veces el tiempo de memoria, 2 veces paso por un MUX y todo esto. Entonces uno puede ir viendo el rendimiento de acuerdo a cuántas pasadas uno tiene por cada circuito necesita tiempo. Y acá hay un ejemplo, ¿cierto? ¿Cuánto se demoraría cada uno de estos tiempos? Ya podemos ver que lo más costoso, de hecho, por ejemplo, es la ALU o el acceso a memoria. Y ahora pueden entender por qué una memoria es más cara que otra, ¿cierto? Que dicen, no, esta es una memoria de tantos nanosegundos, esta memoria es de tanta frecuencia. Entonces, la frecuencia de la memoria al final indica qué tan rápido puede ser la memoria. Y entonces, y aquí viene el costo, o sea, el costo todo se paga. Y por eso una memoria más rápida va a hacer que las instrucciones se ejecuten más rápido. Y de hecho, acá se nota que es lo más lento de todo. Y vamos a hacer un cálculo y vemos que el cálculo para esta instrucción, que lejos es la que ocupa más recursos de todos, se demora 840 picosegundos. ¿Ya? Y podemos estimar entonces, por ejemplo, cuál es la frecuencia de reloj en base a eso que podríamos necesitar. ¿Ok? No sé si alguien lo calcula, cuál es la frecuencia de reloj, si la instrucción más lenta es esta y tengo que asegurarme que no puedo andar más rápido. Ya pensemos que
Si fuera, ¿quién hizo el cálculo? ¿Cuál es mi frecuencia de reloj? Vamos, está fácil, ¿cierto? ¿Cuál es la frecuencia? 1 partido por 840 picosegundos. Pensemos de forma rápida que esto sería aproximadamente 1 partido por 1000 nanosegundos, ¿cierto? ¿Y eso sería cuánto? Si tengo un nanosegundo, esto es básicamente, espera, 1000 picosegundos, sería un nanosegundo. Esto es básicamente 1,2 gigahertz, ¿ya? Más o menos por ahí cerca. Esa es como la frecuencia de eso. Y eso es lo más rápido que yo puedo andar, porque tengo que asegurarme que esa instrucción alcance a correr dentro del tiempo. ¿Cómo calculo el rendimiento? Bueno, agarro un montón de instrucciones, en este caso 100.000 millones de instrucciones, las ejecuto y veo cuánto se demora. Y veo que mi computador se demoró 84 segundos, porque ahora yo tengo, ¿cierto?, el tiempo por instrucción. Y así es como uno hace, ¿cierto? Ustedes trabajan en todo lo que son los benchmarks. Benchmarks ejecutan, ahora, en este caso estamos hablando que todas las instrucciones como el ciclo único toman el mismo tiempo. Bueno, los computadores modernos no funcionan así, esa es la sorpresa que vamos a tener ahora, incluso el ARM. Simplemente esto sirve como una idea de cómo podrían implementar algo, pero ven que hay ciertas restricciones, ¿ya? Tienen hartos problemas los computadores de ciclo único, que podemos ir viendo que tengo que esperar hasta la instrucción que se demora más, me define cuánto tiempo puedo usar. Entonces, si tengo instrucciones más rápidas, igual tienen que demorarse todo ese tiempo, aunque queden esperando. En el fondo ya completó su tarea y tiene que quedar esperando un nuevo ciclo de reloj, porque yo no sé qué instrucción viene y podría venir una de las lentas. Entonces, eso es un problema, ¿cierto? Es como, es como cualquiera que quiera correr contra Usain Bolt, ¿cierto? Usain Bolt y tengo que esperar al más lento, ¿ya? Que viene un tipo que se demora, no sé, 20 segundos en hacer los 100 metros planos. Usain Bolt, ¿cierto? Son 9 segundos los 100 metros planos. Yo digo, mira, es que en realidad tengo que esperar que todo el mundo llegue. Y después puedo partir la siguiente carrera. Entonces, es súper ineficiente si tenéis un gallo como porque el Usain Bolt corrió y después tiene que esperar 11 segundos para poder correr de nuevo. Tiene que esperar al tipo más lento. Muy bien. Vamos a estudiar entonces ahora lo que son los procesadores ARM multiciclo. Esto viene un poco a tratar de atacar algunos de estos problemas que hemos identificado. Lo primero, que el multiciclo termina siendo más simple, y eso parte con una lógica del mismo diseño de procesadores del principio, ¿cierto? Más simple, mejor. Recuérdense que en el ciclo simple es fácil de entender y todo el cuento, pero el tiempo de ciclo, lo vimos recién, está limitado por la instrucción más larga. ¿Ya? Yo no puedo ir más rápido, tengo que esperar al más lento. Lo otro que podríamos identificar como un posible problema es que tengo memorias separadas, tanto para instrucción como datos. Tengo dos pedazos de memoria dando vuelta. Y lo otro que puedo identificar es que dentro del ciclo único yo me encontraba con 3 sumadores. Vamos a ver si no se recuerdan bien por qué digo que son 3 sumadores. Tengo la ALU acá y tengo un sumador que hace el PC más 4 y el PC más 8. 3 sumadores y tengo 2 memorias, una de instrucciones y otra de datos. Y eso seguramente es un uso redundante de recursos. Ahora, el procesador multiciclo va a atacar esto y va a hacer lo siguiente. Va a subdividir las instrucciones de tal manera que las instrucciones más cortas tomen menos pasos. Voy a tratar de reutilizar el hardware. Y puedo hacer ahora un tiempo de ciclo mucho más rápido. Ahora, puedo que necesite varios ciclos para ejecutar una instrucción. Pero, como
algunas instrucciones van a ser más rápidas que otras, van a tomar menos ciclos que otras. Entonces, en promedio, voy a poder andar mucho más rápido, porque no siempre voy a solamente ejecutar las instrucciones lentas. ¿Ok? Por lo tanto, si es así, ¿qué logro con esto? Voy a lograr entonces una mayor velocidad de reloj. ¿Ya? Entonces, que mis instrucciones más simples, efectivamente, se van a ejecutar más rápido que las más lentas. No tengo que esperar. Voy a reutilizar hardware, súper importante, o sea, más barato al final, pero también tiene una desventaja, que hacer todo esto y hacer cosas ahora en secuencia, porque una instrucción, por simple que sea, es como una secuencia de mini pasos. Y hacer eso, subdividir, también tiene un costo. Todo tiene un costo en esta vida, o sea, mejoras, pero tengo que pagar ese precio. Y los pasos de diseño son más o menos parecidos. Vamos a estudiar primero la ruta de datos del multiciclo y después vamos a ver cómo tendrían que ir cambiando las señales de control. Recuérdense, cuando partimos el ciclo simple, teníamos un montón de estructuras básicas. ¿Ya? Y las estructuras básicas acá son prácticamente las mismas, pero hay una gran diferencia. Primero, el registro del PC termina siendo el mismo que ocupábamos antes. El archivo de registros es totalmente igual. Pero ahora tengo una nueva cosa que es un híbrido, que tengo una sola memoria. Y esa memoria contiene tanto las instrucciones como los datos. Y si se acuerdan de los que han ocupado el emulador, ¿cierto? Se van a dar cuenta que tanto la memoria y los datos están en la misma máquina y están en la misma memoria. O sea, tanto los datos como las instrucciones están en la misma memoria, simplemente en distintas direcciones, en distintas porciones de la memoria. ¿Sí? Entonces tengo que subdividir en forma inteligente la misma memoria. Ok. Vamos entonces a ver el ejemplo de lo que era la instrucción más compleja en el caso ciclo único, en el caso multiciclo. Y vamos a ver cómo vamos construyendo el camino de datos. Vamos a ver que para lograr hacer esto de manera de varios ciclos, varios pasos, vamos a empezar a ocupar algunos registros intermedios. ¿Ya? O sea, lugares para poder ir parando. Son como paradas de técnica, pit stops. Y eso hace que no obliga a que todo se ejecute en un mismo ciclo, sino que va entre un reloj y otro reloj, paso de un pit a otro pit. ¿Ok? Entonces, imaginemos esta instrucción que fue la primera que revisamos, la carga desde memoria de un registro apuntado con esa dirección base más un inmediato, que era un inmediato de 12, y que eso lo cargamos en el registro de destino RD. Entonces, lo primero que hacemos, ¿cierto? Sacamos la instrucción. La leemos cuando ya la tenemos disponible. Sacamos la instrucción desde PC. ¿Cierto? Leemos del registro PC y eso está directamente direccionado acá en la dirección de memoria, que ya es conjunta. Voy a la dirección de memoria, donde está el PC apuntado, y saco el dato. ¿Ok? Todo eso ocurre en un ciclo. ¿Ok? Entonces, saco ese dato. ¿Y dónde entra ese dato? Ese dato, en vez de que pase directamente a alguna otra parte, yo lo voy a, de cierta forma, almacenar provisoriamente en este registro intermedio, que lo voy a llamar como registro de instrucción. ¿Ya? Y que efectivamente voy a escribir en ese registro de instrucción cuando llegue el ciclo de reloj, pero necesito habilitar que yo permita escribir la instrucción. Escribo la nueva instrucción. Entonces obtuve la instrucción y la escribí, y para eso necesito una señal de control que me indique, ok, que se escriba ahora en el registro de instrucción. Muy bien, ese es el primer paso. Ya tengo la instrucción, la tengo fuera de la memoria, la leí, la llevé
a un registro particular que se llama registro de instrucción, que es un registro intermedio. Y eso lo hice en un ciclo. ¿Qué pasa después? Esa instrucción, ¿cierto? Nosotros sabemos que se empieza a leer. Un pedazo de la instrucción contiene el registro de destino. No, perdón, el registro base, RN, ¿cierto? Nuestro registro base está acá. Y eso le va a indicar entonces al archivo de registro que yo quiero ese dato. Y también ahora va a ir a un registro intermedio, ¿ok? Que en el fondo sacó el dato de mi dirección base. Y está ahí, en ese registro intermedio. En paralelo, yo leí nuestro inmediato, ¿ok? Que en el fondo es el 11.0. Leí el inmediato, indicándole, ¿cierto?, que el tipo de fuente, que en este caso, de acuerdo al tipo de instrucción, el tipo de extensión que tengo que hacer, y tengo disponible, aquí afuera ya tengo disponible el inmediato extendido. ¿Ok? Entonces ya tengo los dos operandos de origen. Tengo el registro base y el desplazamiento, el offset. En el paso 3, ¿qué va a ocurrir? Voy a salir de este registro intermedio donde tengo mi dato de la dirección base. Va a aparecer el inmediato que ya estaba acá y van a pasar por la ALU. Y la ALU, de acuerdo al comando de control, que en este caso es una suma, ¿cierto? Va ahora a escribir ese resultado en otro registro intermedio que se llama ALU out. ¿Ya? O sea, en la salida de la ALU. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, ese resultado lo tengo que escribir, ¿cierto? En la memoria. O sea, tengo que ir a leerlo, ¿cierto? Tengo la dirección, tengo que ir a leer qué es lo que está en la memoria, y para eso, como dirección, voy a tener que agregar este MUX. Y este MUX tiene una señal de control para saber de dónde viene la dirección. ¿Viene del PC o viene de una dirección de memoria? Y eso es lo que identifica un poco que estoy trabajando sobre la memoria de instrucción o la memoria de datos. ¿Se fijan? Entonces ahora coloqué ese multiplexor extra y pasé entonces ahora la dirección de memoria acá. Una vez que la pasé por acá, voy a hacer la lectura y saqué los datos. Y esos datos también los voy a colocar en un registro intermedio que se llama el registro datos o data. Ese es el nuevo paso. Con la dirección, leo de memoria y sé el valor que tengo. ¿Cuál es el paso que sigue? Obviamente queremos escribir esos datos en el registro de destino. Ok, entonces nosotros vamos a escribir en el registro de destino y ahora podría venir algo que se va a ver un poquín truculento. ¿Ok? Viene algo bien truculento, que uno diría, bueno, tradicionalmente los datos yo los colocaba directamente acá, más encima le estoy indicando cuál es el registro de destino aquí, y podría ocurrir eso en estos momentos. Pero, como esto es algo que también lo voy a usar para otras instrucciones, tengo que tener ciertos cuidados, voy a generar algo que no es tan intuitivo, ¿ya? Eso sería lo primero que yo haría, es decir, si tengo que diseñar esto, que va a aparecer algo totalmente distinto, es decir, no, lo que tengo que hacer es esto. Estos datos van a volver acá, y van a pasar por un multiplexor donde hay resultados, siempre se guardan resultados, y va a venir como resultado, y ese resultado es el que se va a ir al registro de archivos, o el archivo de registro, en la dirección RD. Ya, esto se nota un poco truculento, ¿cierto? La lógica diría que este dato se vaya directo
al archivo de registro. Pero eso no va a ser el caso debido a que como queremos funcionar este multiciclo y queremos que esto funcione bajo otras premisas y otros tipos de instrucciones que vamos a ver después, necesito que pase el dato como si fuera un resultado más. Ahora ese resultado ahora va a tener otra señal de control que me va a indicar que yo quiero que ese resultado venga de los datos, del registro de datos, y ahora se pueda escribir en el archivo de registro. ¿Ok? Sea una vuelta media larga que podría ser contraintuitivo ahora pensando en lo que es eficiencia. Pero más adelante se va a aclarar un poco el por qué podría ser importante haber hecho esto. Y lo otro que quiero en este caso voy a colocar el rec-write. Podría activarlo para poder justamente grabar el archivo de registro. No tengo para qué activarlo antes, si en este es el momento que yo quiero escribir en el registro. ¿Ok? Y por último, ¿cierto? Lo último que nosotros hacemos al terminar una instrucción, para poder ejecutar la siguiente, y era una instrucción normal, es incrementar el PC. Pero recuerden que la idea del multiciclo es que nosotros queremos reutilizar hardware y no queremos tener, ¿cierto?, ese PC más 4 que tenía su propia ALU. Quiero ocupar la misma ALU. Por lo tanto, ¿qué va a ser el incremento del PC? Y esto ocurre, de cierta forma, no ocurre por último, puede ocurrir en forma un poco paralela. O sea, a medida que ya tengo el PC disponible acá, yo lo saco, ¿cierto? Y lo coloco acá y le puedo indicar a este primer multiplexor de ALU Source A que yo vengo en el fondo de PC y voy a entrar a la ALU desde el PC y no desde el registro, ¿cierto?, que yo saqué antes. Que de hecho eso ocurrió en un ciclo después. ¿Sí? Eso va a ir quedando claro con el tiempo. Y también le voy a indicar a la otra entrada de la ALU, tengo otro multiplexor que tiene un 4 anotado. Porque no quiero venir de un extendido, de un inmediato, sino que quiero que sea un 4 siempre. Y eso va a hacer que en mi ALU, lo que se escriba al final, sea PC más 4. ¿Ok? Y eso, más encima, quiero que ese resultado no se grabe en la salida de la ALU, sino que vaya directamente, ya como otra posible salida acá, va directo, va como un resultado, y que derechamente vaya acá y esté listo, disponible, para que en el próximo ciclo de reloj, yo lo que escribo ahí en ese clock es PC más 4. Entonces estoy listo para la próxima instrucción. ¿Ok? Se ve una tremenda vuelta, una vuelta de carnero. Hay hartas cosas que uno podría no entender todavía y pensar, ¿por qué me salté esto? ¿Por qué me salté ese registro? No, porque yo quiero que en solo un clock yo logre grabar PC más 4 al comienzo y puedo quizás empezar a decodificar otra instrucción. Y en cada clock puedo estar haciendo PC más 4 constantemente. ¿Ya? Eso es un poco de las ganancias que vamos a ir viendo con el tiempo. Ahora, hay un tema, y lo vamos a discutir ya en la próxima clase, que tiene que ver con... no, nos queda tiempo, ¿no? Estoy perdido. Sí, nos quedan 10 minutos. Es que, recuérdense que el PC tiene algo fundamental, que no solo es algo que yo quiero leer, ¿cierto? O que una instrucción incluso la puede querer leer. Yo puedo querer saber cuál es mi valor de PC. Sino que también yo podría querer escribirlo, que es el caso, ¿cierto?, cuando yo vuelvo de una función. Yo fuerzo o fuerzo un salto. Entonces tengo que tener ese cuidado también con PC. ¿Ya? El acceso al PC es relativamente complejo y va a quedar un poco enredado al principio, pero lo más claro es lo siguiente. Por ahora no es tan evidente, pero PC es el registro 15.
¿ya? Antes lo veíamos como algo, unos entes medio independientes, pero de a poco va a ir tomando forma y se van a dar cuenta que, ya, efectivamente, todo esto es un poquito una abstracción del PC. ¿Ok? Lo que está claro es que si yo como quiero tanto leer de PC como podría escribir, yo tendría que generar también una señal de escritura, que yo quiero escribir o actualizar el PC. Como decía, una de las actualizaciones más clásicas va a ser el PC más 4, ¿cierto? Va a ser PC que va a pasar por acá, más 4, y voy a bypassear esto, y voy a aparecer acá, y en el próximo ciclo yo podría querer escribir PC más 4. Pero también yo había dicho que generalmente yo guardo en R15 algo con relación al PC. La pregunta es cómo lo hago. Y eso es algo importante. ¿Por qué? Cuando yo leo de R15, yo lo que tengo claro es que lo que está en R15 en todo momento es PC más 8. Recuerden que nosotros ocupamos dos ALUs para decir, mira, así como actualizo el PC con más 4, a R15 yo le guardo PC más 8. ¿Ya? Entonces, de cierta forma, tenemos que lograr grabar ese valor de PC más 8. ¿Por qué PC más 8 estaría disponible al final de este? Y no lo más evidente que uno diría, bueno, después de esta ejecución, lo que hay es PC más 8, o sea, PC más 4. Entonces, ¿cómo leo R15 y que en R15 efectivamente está PC más 8? Y esto un poco que va a tomar un poquito para digerir. Para eso vamos a ver un ejemplo. Para empezar a digerir esto, que va a quedar como un poco de tarea de que lean y revisen esto, que toma su tiempo de digestión, como, ¿cierto? La cueva de Sarlacc en El Retorno del Jedi. 1.000.000 de años de digestión. Entonces tenemos esta instrucción muy sencilla, un add, ¿cierto? Pero este add, si se fijan, está sumándole a R15, le está sumando R2. Nosotros sabemos que constantemente en R15 lo que hay es PC más 8. Veamos si eso efectivamente, qué es lo que ocurre cuando queremos hacer esta operación. R15 necesita ser leído como PC más 8 desde el archivo de registro. ¿Ya? Pero eso ocurre, que eso necesita, esa lectura, necesito que ese dato sea PC más 8 en el segundo ciclo. ¿Ya? Y aquí viene un poco de las cosas interesantes para empezar a entender el multiciclo. Entonces, PC más 8 es producido por la ALU y enrutado a la entrada de R15 ya en el segundo ciclo. Si yo partí con PC y en un ciclo, ¿cierto? Yo me di la vuelta y tenía PC más 4 acá. En el segundo ciclo, seguramente cuando ya se está ejecutando esta otro clock, ese PC más 4 ya se transformó en PC más 8. Entonces este PC más 8 está acá. Entonces si alguien lee R15, lo que va a leer acá afuera, si alguien quiere tener acceso a R15 como, en este caso, como una fuente primaria, va a leer PC más 8. Como les digo, esto no parece tan evidente al principio, pero tiene que ver con esta estructura multiciclo. Recuérdense que estos son un montón de circuitos ahora secuenciales. Tenemos un montón de registros con clock, ¿cierto? Entre que en el primer clock, el PC que estaba acá, saltó acá, y en el siguiente va a pasar acá. Y así voy a pasando de registro en registro en los distintos clocks. Es como va avanzando, cómo va progresando esto. Lo único que sé, una vez que yo pasé de acá a acá, inmediatamente en el siguiente clock, lo que se escribió acá fue PC más 4. Y si esto en el transcurso que estaba pasando de acá hasta acá, o sea, lo que está escrito acá ya es PC más 8.
Y efectivamente es lo que tengo en R15, porque R15 y PC es lo mismo. Simplemente su interpretación va, este es el registro de PC y este es el registro 15. ¿Ya? Entonces el registro PC es como un registro intermedio del contador de programa, ¿ya? Pero el registro 15 es el que va llevando en el fondo la cuenta de PC más 8 constantemente. Entonces es un poco cómo entendiendo esta estructura y por qué yo tengo PC más 8 guardado en forma automática, ¿ya? En cada segundo ciclo. Eso va a ir quedando más claro a medida que vamos más ejemplos de multiciclo. Así que les aconsejo empezar a revisar esto. Voy a subir las diapositivas. Revisen el libro, empiezan en el libro. Súper importante porque esta parte es la que se empieza a poner entretenida y la única forma de entender el pipeline después es justamente el capítulo 7,4 del libro. ¿Ya? Está muy, muy bien explicado y en la próxima clase va a empezar a quedar más claro. ¿Ya? Ahora no se ve tan evidente, pero esto es como que va avanzando, ¿cierto? En un ciclo yo logré llegar hasta acá, el siguiente ciclo logré llegar hasta acá, el tercer ciclo llegué hasta acá y el cuarto ciclo llegué hasta los datos. Y así voy completando ciclos, dependiendo del tipo de instrucción, ¿ya? Y cómo van, entonces, qué voy teniendo constantemente en ese momento cuando yo... El cuento es el siguiente, o sea, el momento que yo quiero leer R15 y que debería tener PC más 8 de R15, efectivamente tengo el PC más 8, ya porque estoy en el segundo ciclo. Escribí PC más 4 2 veces, ¿ya? Porque en cada ciclo se actualizó PC más 4 sobre PC más 4, termina siendo PC más 8. ¿Okay? Así que eso se los dejo para que lo lean, lo mastiquen. Al principio no parece tan evidente, pero después empieza a surgir, ah, bien, sí, eso es verdad, ocurre. ¿Okay? Así que se los dejo hasta ahí. No sé si